Hoy quería compartir algo que viene sobre lo que estaba hablando Manu, ¿no? Sobre la visión de Dios, de conectar, de crecer, de servir, de ir, de adorar. Y le hemos sumado uno más de multiplicarnos, de poder hacer discípulos, que es lo que el Señor nos ha llamado. Y para todo eso tenemos que aprender del pasado para poder vivir el presente y encaminarnos al futuro. La verdad es que estoy contento con lo que Dios ha hecho, pero bueno, antes de empezar a hablar quiero leer unos versículos. Hechos 2:42, de que es el propósito, yo creo, de la Iglesia. Creo firmemente que el propósito de la Iglesia de este siglo es el mismo propósito que tenía con la Iglesia primitiva, con la Iglesia del Señor, con la Iglesia que tiene que ser el ejemplo, la guía para nuestras vidas. Y por eso he cogido para empezar este año este versículo. Y porque es algo más de que es una predicación, es lo que creo a lo que el Señor nos está llamando. Y por eso creía conveniente en este primer domingo del año el compartiros sobre ello. Hechos 2, en el versículo 42, la palabra del Señor dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Escuchar bien, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y en ese ambiente, dice, y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cada vez que leo este texto y veo la iglesia del Señor, digo, eso es lo que anhela mi alma para hoy, para la iglesia. Eso es lo que es una iglesia. Y el significado de juntarnos como iglesia y el propósito de Dios para esta congregación, pero voy a decir más, para la iglesia universal, es encaminarse de esta manera. Dios ha hecho grandes cosas, aquellos que empecemos de cero. Me acuerdo cuando íbamos yo y mi esposa allí a Tutulus a orar de rodillas solos. La primera que vino fue Cintia. Y hemos podido ver la mano del Señor, cómo ha estado con nosotros, lo que ha hecho. Y somos conscientes de dónde nos encontramos. Y hay agradecimiento hacia Dios por todo lo que ha hecho, por cada uno de vosotros, por cada uno de aquellos que han pasado. Pero somos conscientes que no es ni el lugar ni la condición que Dios quiere para cada uno de nosotros, y mucho menos para su iglesia. No dejamos de dar gracias a Dios por todo lo que ha hecho, pero somos conscientes, por lo menos yo como pastor, y sé que muchos de vosotros también, que no es el lugar donde Dios nos ha llamado. Que a donde nos ha llamado es mucho más grande, mucho más poderoso, mucho más de bendición que lo que nosotros tenemos.
La visión de Dios para su iglesia es mucho más de lo que tú y yo podamos entender. A veces comprender. Nosotros tenemos una medida y nos conformamos con poco, pero el Señor no nos ha llamado a eso. No nos ha llamado a una congregación y a estar cómodos y a más o menos ya, bueno, tener una estabilidad. Sino el Señor nos ha llamado a grandes cosas. Él quiere llevar su iglesia a ser un referente de la sociedad. Un punto de esperanza ahí en medio de esa sociedad que camina en tinieblas, sin esperanza, en amargura, a ciegas, a tientas y siempre cayendo, ¿no?, en desgracia. Y nosotros como iglesia tenemos que ser ese referente que es a lo que Él vino. Vemos de que el Espíritu Santo vino y le dio poder para ser testigos fieles, para poder demostrar, testificar con nuestra propia vida, siendo testigos, siendo en primera persona partícipes de que Dios puede cambiar y transformar las vidas. Igual que lo ha hecho contigo y conmigo, porque no éramos mejor. No creo que ninguno de los que estamos aquí seríamos mejor que aquellos que no conocen a Dios. Sino que la gracia de Dios vino sobre nuestras vidas y nos cambió y nos transformó. Y nos dio una nueva identidad como hijos de Dios. Y somos conscientes de que el Espíritu Santo vino a nuestras vidas para darnos poder y poder ser ese referente de testificar que tenemos un Cristo que vive, que reina, que tiene poder para cambiar cualquier situación que pueda haber en nuestras vidas y en primera persona ha cambiado nuestras vidas y de eso hablamos y testificamos. Cuando veo todas estas personas que hay por el mundo perdidas, me doy cuenta, ¿no?, de cuántas quedan por restaurar. Restaurados para restaurar, cuánto trabajo no nos queda. Entonces sería algo absurdo de que nos conformaríamos con lo que tenemos cuando hay tantas y tantas personas que necesitan de esa esperanza, que necesitan de Cristo, que necesitan ser restauradas, levantadas, que necesitan tener vida y vida en abundancia. Y por eso entiendo que hay mucho trabajo que hacer. Y que el lugar donde estamos no es la meta. Este lugar, el tener una congregación, bueno, más o menos un local bonito, sin pagar, pero bonito. Pero bueno, vamos en camino, todo llegará. Pero todas esas cosas no es la meta. Entendemos que el lugar donde nos encontramos ahora es un lugar de preparación. Podríamos decir que es una lanzadera hacia la visión, el proyecto que Dios tiene para nuestras vidas. Somos como ese animal, ¿no?, que es una oruga y luego al final termina en una mariposa, ¿no? Por eso estamos en ese proceso y ahora mismo es donde nos encontramos. Podemos decir, Cristo ha hecho algo en nuestras vidas, gloria a Dios, y es bueno reconocer y ser agradecido, pero entendemos de que el propósito al cual Dios nos ha llamado es mucho más. Y no estoy hablando de mí, estoy hablando de la congregación, estoy hablando de ti. Estoy hablando de cada uno de los que estamos aquí. Y no hay mejor manera que prepararse, no para el futuro, que mirando hacia atrás. Si no evaluamos, no sabemos dónde estamos, es difícil cambiar. Lo primero que hay que hacer es evaluarse y luego tener un sitio donde ir. Por eso decimos la visión de Dios. No queremos andar en nuestras metas o en nuestros propósitos, sino que queremos ir caminando, trabajando, construyendo hacia aquello que Dios nos ha llamado, que es la visión, el propósito de Dios para esa congregación y para tu vida y para mi vida. Y tenemos que ser conscientes de dónde estamos, en el lugar que estamos. Que no
que no pasa nada ni importa el lugar a donde estemos. Lo que es importante es que tengamos claro hacia dónde queremos caminar. Lo que es importante es saber en el punto que estamos, el punto a donde vamos y trazar una línea recta. Porque en el lugar donde estés, si te pones a dar vueltas, no vamos a alcanzar nada. Y créeme, de desierto ya conocemos en nuestra vida, ahí somos expertos. De dar vueltas en el desierto y no alcanzar nada y cansarnos y envejecer, ¿no? Lo único que vienen sin pedir son los años. Pero yo creo que el Señor ya nos ha despertado y nos ha llamado a avanzar. Y como he dicho, ese avanzar siempre va a conllevar el mirar atrás. Y por eso el Señor nos hace ese recordatorio de recordar de dónde salimos. Porque es importante, porque a algunos se lo olvida. Y cuando digo alguno también soy yo, A veces se nos olvida de dónde el Señor nos sacó. Y por eso cuando el Señor le sacó de Egipto, de la esclavitud, a la tierra de la promesa, que es a donde el Señor nos quiere llevar, hay un mandamiento de que se repite constantemente en el Antiguo Testamento, que es: no te olvides del Señor que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Recuerda de dónde Dios te sacó. Porque es importante entender todas estas cosas. Recuerda que todo lo que eres y tienes es por gracia. Fijaros lo que le dice, ¿no? Pablo a los romanos: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. No fue por ti, fue por mí. No fue por esfuerzo humano, no fue porque sería mejor que otros, sino dice de que fue por gracia, gratuitamente, por medio de aquella redención, de aquel sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz por ti, por el amor que tuvo por ti, por mí, por todos aquellos de que no tenían esperanza. Y Cristo fue capaz de ese amor, de llevarlo a una cruz para sustituirte a ti en esa cruz. Y también mirar atrás, ¿no? Para poder ver cómo se desarrollaba esa iglesia primitiva, que era lo que os estaba compartiendo hoy, ¿no? Que era una iglesia que se multiplicaba y saludablemente. Porque a veces el crecimiento no lo es todo. Hay que crecer, pero hay que crecer saludablemente. En la Asamblea de Dios tuvimos Alcance 2020, de que fue una expansión 2020, que era el 2020, ¿no? Había una meta de abrir muchas iglesias, se abrieron muchas iglesias, pero luego no se podían atender bien. Porque, claro, abrir iglesias conlleva de que haya gente preparada que luego esté a cargo de esas iglesias. Y por eso no solamente se trata de abrir, sino de que esas iglesias sean saludables, que se multipliquen saludablemente. Por eso el propósito de Dios para esta congregación es no solamente que nos desarrollemos, que nos multipliquemos, que lo es, que es a lo que el Señor nos ha llamado, sino que además lo hagamos de una manera saludablemente. Que seamos de bendición, que aprendamos de aquellos que fueron ejemplo, aquellos que emprendieron el camino. Y por eso hemos leído ese texto de la iglesia primitiva, ¿no? Cómo se desarrollaba y las características que tenían, que son las que el Señor quiere para la iglesia de hoy en día. Dice la palabra del Señor en lo que hemos leído, que esta iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles y en la guía, ¿no? del Espíritu Santo. Y fijaros lo que está hablando, que lo que está hablando de la actitud de los creyentes. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Porque
a veces cuando leemos este texto, sí, como que había una doctrina buena, como que alguien se encargaba de proyectarla, pero lo que está haciendo el hincapié es que aquellos hombres perseveraban en ponerla en práctica. Porque la mayoría, no, igual no todos, pero la mayoría de los que estamos aquí, doctrinalmente, más o menos, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Ahora la iglesia primitiva, que nos queremos reflejar en ella, dice que perseveraban en poner en práctica aquello aprendido, aquello trasladado por el mismo Señor, por los apóstoles, de la manera que se tenía que conducir la iglesia. Y la actitud de perseverar, que significa dedicarse, consagrarse, perseguir, persistir en algo, ¿no? Lo que Lucas resalta es esto, ¿no? Que fijaros que no está, por decirlo de una manera, no resalta la predicación de la palabra. Aun siendo la predicación el corazón de la vida de la iglesia, no resalta eso. Porque a veces la palabra, si la palabra no se lleva a obras, eso no vale para nada. Sino esa palabra hecha, por decirlo, material, llevada a la práctica. Perseveraban en esa conducta de la doctrina de los apóstoles, revelada directamente de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que enfatiza, ¿no? La vida de los primeros cristianos. Porque decimos, no, ¿cómo se multiplicaba la iglesia primitiva? Claro, porque perseveraban en aquello que se les había enseñado, en la doctrina que les habían marcado. Cómo el Espíritu Santo llevó, ¿no?, a los apóstoles junto a la iglesia a una forma de vivencia de esa fe. O sea, ya no era una fe de palabras, sino era una fe que los demás la podían ver, tocar, sentir, llevada a la práctica. ¿Qué cosa, no? Todos sabemos cuando vemos a alguien y solamente son palabras, o detrás de esas palabras hay algo, hay hechos. Hay lo que significa esa palabra detrás de una vida, la transformación de la palabra en una vida que se produce luego en obras, en hechos que son visibles para los demás. Y ellos vivían, ¿no?, para esa predicación y de la palabra, y dice que era el alimento, la gasolina que movían sus vidas. Aquello que recibían era lo que movían sus vidas. ¿Os figuráis una iglesia así? De que todo aquello que reciben del Señor, la palabra que recibimos del Señor, la llevaríamos a la práctica, impactaríamos Bilbao. Pero impactaríamos no solamente Bilbao, impactaríamos toda España, impactaríamos todo el mundo. La gente vería la demostración de poder, de transformación de la palabra del Señor. Y hermanos, el Señor nos está llamando a perseverar en su palabra. En este 2025, a hacerla, a ponerla en práctica, a vivirla en nuestras vidas, a dejar que sea el manual de instrucciones que lleve nuestra vida. Es lo que tenemos que anhelar, perseverar en ello. Fijaros, Santiago, ¿no?, cuando habla de qué manera, dice, por lo cual, desechando toda inmundicia, toda abundicia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Aleluya. Pero ahí no termina. Pero ser hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos.
Fijaros lo que te está diciendo, o sea, ya no que engañes a otro, porque al otro no le vas a engañar. Sino dice, autoengañándote tú mismo, escuchando esa palabra y no poniéndola en práctica, por decirlo de una manera, queriendo vivir de apariencias, de ritos, de actos religiosos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, se va y luego olvida de cómo era. Eso nos pasa, ¿no? Yo me miro al espejo y al ratito voy poniendo un peine por ahí para peinarme. Pero aquel que dice de que la oye y no la pone en práctica, se está engañando y no hay ninguna transformación en su vida. Y vive una vida que no es real. De me gustaría, de deseos, pero no de poder y de transformación, y mucho menos de que tenga un impacto sobre los demás, aquellos que queremos bendecir. A veces muy preocupados por nuestros hijos, por nuestros familiares, por la gente que amamos. No, si estás preocupado, dale ejemplo. Pon en práctica la palabra del Señor. Y no te estoy diciendo que sea perfecto, porque todavía no conozco a ninguno. Perfecto. A uno, a Jesús. No te estoy hablando de esa perfección, no te estoy diciendo de que te condenes cuando caigas. No te estoy hablando de todo eso. Lo que te estoy hablando es que te esfuerces, que perseveres, que luches por poner esa palabra en práctica en tu vida. Porque si eres capaz de ponerla en práctica en tu vida va a cambiar. Si no, seguirás siendo el mismo. Con un conocimiento, con una apariencia, con una forma políticamente de hablar o lo que sea, pero no va a haber una transformación en tu vida y los demás no van a querer ser igual que tú. Porque la gente tarde o temprano, por mucho que quieras aparentar, se nos ve. Pero sin embargo, aquellos de que deciden el perseverar, el luchar, el esforzarse en cumplir la palabra, aunque caigan, los demás ven su esfuerzo, ven, el Señor conoce las intenciones del corazón. ¿Qué es lo que estamos queriendo hablar? Y la práctica de esa palabra, cuando nosotros queremos poner en práctica esa palabra, y no estoy hablando de lo religioso que hay entre nosotros, sino estoy hablando de esa vida verdadera de Cristo en nuestras vidas. Dice que nos lleva a la comunión unos con los otros. Eso es lo que pasó en la iglesia primitiva. Que esa práctica, ese poner en práctica la palabra del Señor, dice que los llevó a una comunión casi, yo digo, sobrenatural, de los unos con los otros. De personas que aparentemente no tenían nada que ver, de niveles diferentes. Y los llevó a una perfecta unidad, los unos con los otros. Fijaros si digo que casi sobrenatural, porque a mí que no me lo digan. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Si eso ya no es sobrenatural, que baje Dios y lo vea, ¿no? ¿Quién estaría dispuesto aquí a coger todo lo que tiene y venderlo y repartirlo con el que tuviera necesidad? Seguramente que el que no tiene nada diría yo, que repartan conmigo. Que eso es lo que solemos decir todos.
Pero en el momento que tienes una migaja, te la guardas, ese es tu tesoro, y vamos, es que ni con una barra de uñas te separan de ello. Estamos hablando de qué estás dispuesto tú a dar por esa unidad. Por eso yo digo, algo sobrenatural, no viene, humano esto no viene, sino algo que procede de lo alto, del Espíritu. Y la transformación que trajo la palabra la demostraba con hechos. Dice que se juntaban para adorar juntos y compartían sus bienes. Estos cristianos demostraban, ¿no?, que había una unión de amor entre ellos. Pero los lazos que se habían creado de amor, que aquellos que tenían todo, lo vendían para cubrir las necesidades de aquellos que no tenían. Se sentían parte. Y que era fruto del Espíritu Santo, obra del Espíritu Santo, porque vamos, si algo nos cuesta a los cristianos es meternos la mano al bolsillo. Eso es obra del Espíritu Santo. Cuando un cristiano se mete la mano al bolsillo, es obra del Espíritu Santo directamente, intervención divina. Y lo hacían. Manifestaban que Él los había unido en una sola iglesia. Tremendo, ¿no? No decían cada uno ser suyo, nada, sino que todos lo tenían en común. Yo no sé si alguna vez nos hemos puesto a pensar que en esta situación, dice, los había unido, había quitado todas las diferencias y los había unido como una sola iglesia. Y es difícil ser consciente de eso que estoy hablando. Porque aquellas iglesias que estaba hablando en aquel momento habían empezado de sus, por decirlo, de su entorno. En griego es oikos, que es el entorno de influencia. Las familias era pues la familia, los primos, los hermanos, los esclavos, los siervos, los vecinos. Ese era el entorno de influencia y allí era donde se habían creado esos lazos de unión. Y claro, cuando se dice de que todos vendían lo que tenían y que lo tenían en común, yo no sé si te pones a pensar de que allí estaba el amo y estaba el esclavo. Y de repente, en un de repente, ¿no?, como esa la alabanza que decimos, las cosas cambian y el esclavo se sienta a la mesa con el amo y el amo de las casas de al lado ven y dice, ¿este qué está haciendo? Ese está loco. Algo le ha pasado. Y veían y creían por la transformación que estaba viendo en aquel lugar. Las vidas eran transformadas. Eran todos hermanos en la fe y lo compartían todo. Pero no estamos hablando, si pensamos que hay diferencia aquí en nuestra congregación, unos con los otros, estamos hablando del amo y del esclavo. Estamos hablando de la reputación que había en aquel momento de unos y de otros y que eso de juntarse. Estamos hablando de samaritanos y de judíos. Estamos hablando de partes que casi era imposible que se reconciliarían. Y aquello ocurría. Porque perseveraban en la palabra. Y aquello les llevaba a esa unión entre ellos. Fijaros lo que dice Gálatas, Pablo a los Gálatas. Pero venida la fe, esa palabra que transformó,
ya no estaban bajo ayo, a un cuidador. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. También el esclavo. Y también el amo, claro. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego. Ya no hay esclavo, ni libre. Ya no hay varón, ni mujer, que tampoco tenían derechos en aquel tiempo. Nosotros lo conocemos bien cuando hemos ido al Amazonas, que las mujeres no tienen derecho. Son como un animal. Y en aquel tiempo, las mujeres, no te creas que tenían muchos más derechos. Pero en la fe, dice, ya no hay diferencia entre ninguno de ellos. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Fijaros en la transformación de poder que había habido en aquel lugar por esa palabra, por perseverar y poner en práctica la palabra del Señor. Y los vecinos, claro, quedaban maravillados, diciendo, esto es una locura. Estos se han vuelto locos. ¿Os figuráis cuando Pablo le escribe a Filemón de que aquel esclavo que se le había escapado, Onésimo que se le había escapado, y dice, no, mira, te lo vuelvo, te lo mando para ti, pero ya no para que lo recibas como esclavo, sino como hermano en la fe, para que lo sientes en tu mesa. ¿Tú te figuras el impacto que tendría en sus vecinos? ¿Cómo? ¿Qué va a ser esto? Ahora se nos van a revolucionar todos los esclavos. ¿Cómo va a ser esto? O sea, no es que lo coge, lo azota y lo... No, sino que todavía viene, lo recibe como si sería uno de la familia. Con todos sus derechos. Pero dice que por el testimonio de aquellos, muchos creyeron. Porque realmente había habido una transformación de poder en sus vidas. Porque como he dicho antes, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. A veces se nos llena la boca con palabras. Pero lo que la gente necesita es ver una transformación en nuestras vidas para que ellos puedan creer. Y por eso dice, por aquello muchos creyeron en la palabra del Señor, porque veían que aquello que hablaban era verdad y transformaba con poder sus vidas. ¿Qué os parece? Hermanos, yo sé que vivimos en una sociedad individualista, egoísta, hasta entre nosotros los cristianos. Por desgracia, tenemos nuestros propios, a veces, grupos afines, igual que aquellos, ¿no? O sea, y es algo normal, y no digo que esté mal. Pero a veces dentro de la iglesia, como que hay clases, hay niveles. Aquellos amos, seguramente que se llevarían mejor entre los amos, se entenderían más, se comprenderían más, tendrían más afinidades entre ellos, ¿no? Pero vemos que el Señor los llevaba a otra cosa, aunque eran más afines seguramente entre ellos. El Espíritu Santo los llevaba, luego les tocaba el corazón a vender todas sus propiedades para compartir con aquellos que no tenían. Había una empatía, había un sentido de pertenencia, de familia, entre todos, para cubrir aquellas necesidades. Porque había una gran preocupación por el necesitado. Dice que un cuerpo, si una parte se duele, todo el cuerpo se duele juntamente con ellos. Y eran sus hermanos a los cuales tenían que atender. Esta es la iglesia que el Señor quiere, desea que seamos en este 2025.
Lo quería para el 24. Lo que pasa es que se nos echó encima. Hicimos el propósito, pero no quiero empezar este 2025 sin que sea un propósito de la Iglesia clave. Creo que la iglesia primitiva, la iglesia que quiere el Señor que seamos, tú y yo. La iglesia que se preocupe de la gente. La iglesia de que podamos entender que somos todos uno. Qué bonitas aquellas palabras del Señor, ¿no? Cuando se lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí mismo me lo hicisteis. A veces, deseando hacer grandes cosas para el Señor y se nos olvida el que tenemos al lado, que lo único que le hace falta es una palabra, lo único que le hace falta es un compartir, lo único que le hace falta es aprenderte su nombre. Lo único que le hace falta es un saludo. Tenemos que poner eso en práctica, hermanos, porque a veces venimos y termina el culto y salimos corriendo, no tenemos relación entre nosotros. Y la iglesia es algo más, es la comunión, los unos con los otros, son lazos de amor, de unión entre nosotros. Y todo esto nos lleva al siguiente paso que quedaba en el texto que leíamos. Dice que celebraban la Santa Cena. Hoy vamos a tener Santa Cena. Era algo más que una ceremonia. Por desgracia, lo digo, los cristianos de este siglo lo hemos convertido en una ceremonia, en un rito, en algo religioso, en algo de que a veces casi sirve más para juzgar que para mostrar la comunión a través de esa sangre y de ese cuerpo, ¿no?, entregado por el Señor. Esta cena, allí en la iglesia primitiva, era una comida, ¿no?, se llamaba ágape, o sea, una comida fraternal, destinada a crear esos lazos de unión, de familia. Era algo más que comer. Era, yo siempre digo, una excusa para la relación, el compartir. Aquí en el País Vasco la mayoría soy de fuera y igual pues no, pero aquí todos los acuerdos, todo se termina con una comida. O sea, no hay nada importante que no lleve una comida. Y no es por la comida, porque la comida es lo que menos. Luego terminas de comer y te quedas 4 horas allí hablando, porque es la relación, la comunión, es el crear esos lazos que al final eso es lo que significaba, ¿no?, esa comida ágape. De hecho, vemos de que Pablo reprende a los corintios, lo reprende, no por avergonzar a aquellos que no tenían. Dice, cuando hacéis la Santa Cena, venís, cada uno traéis lo vuestro, lo que tenéis mucho, os hartáis, os embriagáis. Y el que no tiene para comer está allí en un rincón mirando a ver si a última hora se van y dejan algo para poder llenar el estómago y los avergüenza. Fijaros de lo que él está hablando, Pablo a los corintios, ¿no? Cuando es todo lo contrario. Esta reunión, esa Santa Cena, esta comunión, se describe, ¿no?, que la palabra es koinonía, de que es una unión, pero no solamente entre las personas, sino es una unión con Cristo a la vez. Es la plenitud del cuerpo de Cristo, por decirlo de una manera, expresa esos vínculos que genera entre los miembros y Cristo. No es un club, no son gente separada,
sino es la iglesia del Señor, el cuerpo del Señor, donde el mismo Señor está presente y está en la cabeza, y en esa comunión que representa, ¿no?, aquella sangre derramada por todos, nos hace esa comunión, y aquel cuerpo que es partido, dice, por todos vosotros. En esa mayor expresión de la unidad, de la perfección del cuerpo de Cristo. Y el que no lo hace de esta manera, fijaros cómo hemos llegado nosotros a entender la Santa Cena, que al final es un ritual, ¿no? Y casi siempre para salir muchas veces condenado. Y lo que era o representaba allí en la iglesia primitiva, esa comunión, esa absorber aquel sacrificio de Cristo, el partimiento del pan, disfrutar de los beneficios de que había traído, ¿no?, aquella relación. Y dice, y el que no lo hace así, el que no entiende este propósito de la unidad, o sea, de todos, de su iglesia como cuerpo, dice, el que no lo entiende así, el que lo hace como aquellos que solamente miraban lo suyo, dice, de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor, indignamente, porque muchas veces cuando leemos este texto nos vamos a nuestros pecados, y al final traemos condenación a nuestra vida y nos separamos de la comunión con el Señor. Cuando si cogéis el texto, lo va detallando claramente. Dice, cualquiera que no vive en esa comunión, en ese querer perseverar en la doctrina, con tus defectos, con tus caídas, con tu tal, pero tú eres parte de ese cuerpo. Dice, cualquiera que no lo hace de esa manera, que lo come indignamente, dice, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Que el Señor nos enseñe. Para este 2025, no, que el Señor nos libre de ser una iglesia religiosa, de ritos, de separaciones, de divisiones. Que el Señor nos libre de que el amor se apague en nuestras vidas. Y que podamos entender que somos todos en uno. Que el Señor derramó su sangre por todos nosotros. Que esa unión que es la iglesia, es a lo que el Señor nos ha llamado. Y luego entendiendo, que quiero que lo podamos entender, porque yo ya lo he entendido, por eso quiero que tú también lo entiendas, porque yo la lección ya me la he llevado, de que aquel que no está en esa unidad estaría participando indignamente y estaría menospreciando el sacrificio de Cristo en la cruz, que lo hizo por todos nosotros. Y eso es a la iglesia de que este 2025 quiero que vayamos a esa iglesia primitiva, que lo importante sea la persona, que lo importante sea la unidad, que lo importante sea el perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la palabra del Señor, el sobrellevar las cargas los unos de los otros, que dice que cumplir así la ley de Cristo, y que todos podamos ir avanzando, y algunos igual hay que llevarlo en camilla, pues lo llevamos en camilla. Porque el Señor a eso es lo que nos ha llamado. Hermanos, yo sé que amamos al Señor, que deseamos en nuestro interior de que sea esa iglesia primitiva, ¿no?, la que verdaderamente se mueva el Espíritu del Señor y ese amor y esa compasión por todos aquellos de que al final están en necesidad. Pero hay que perseverar en la palabra. Y si somos capaces de todo eso,
si somos capaces de entender de cuánto amor Dios ha derramado en nuestros corazones, del sacrificio de Jesús, no solamente por mi vida y por mi familia, sino también por todos. Fijaros lo que dice, en esa unidad. Lo importante de poder reflejar eso, hermanos, de poderlo vivir. No estoy hablando de farsas, no estoy hablando de aparentar, no. O sea, no, estoy hablando de poderlo llevar a la práctica, de vivir esa unidad en el Espíritu, en amor. En todo lo demás ven, dice la palabra, y sobrevino temor a toda persona. Y no estoy hablando de lo de aquí. Estoy hablando de los que nos están mirando, de los que están perdidos. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Cuando una iglesia vive en el pleno corazón del Señor, dice que sobre los demás tiene un impacto. Ocurren maravillas, señales. Y luego dice, y perseverando unánimes, cada día en el templo. Gloria a Dios que tenemos un lugar, pero no solamente en el templo. Porque al final podemos caer en lo mismo. Bueno, vengo al templo, cumplo con mi rutina y ya salgo y ya he cumplido. No es así. Dice, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Hermanos, tenemos que tener una comunión, una relación mucho más de lo que significan estas cuatro paredes. Somos la iglesia del Señor. Tenemos que tener una vida familiar, de relación entre nosotros. Tenemos que aprender a abrir nuestras casas, a que los demás, los vecinos, ¿sabéis por qué creció la iglesia primitiva? Porque los vecinos, es que, no sé en vuestros países cómo es, pero yo me acuerdo de pequeño, todo el vecindario sabíamos, todas las puertas estaban abiertas. Todos sabíamos lo que ocurría en la casa de enfrente. Y ahí pasaba lo mismo. Ciudades, por decirlo con mucha gente, en el momento que abría una ventana veía lo que hacía el vecino. Muchas eran patios, se iban allí a los patios, sabían lo que ocurría y veían y decían, esto no puede ser. El esclavo con el amo, además le está sirviendo, está vendiendo todo para ayudarle. Veían el poder de Dios. Y hermanos, nosotros tenemos que ser también luz en nuestros hogares. Queremos que nuestra familia se convierta al Señor. Tendremos que mostrar esa luz. Tendrán que ver las obras que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y dice que partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Porque aquí no hay nadie mejor que nadie. Todos hemos sido redimidos por el Señor. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor era el que añadía a su iglesia cada día a aquellos que iban a ser salvos. Tú no vas a salvar a nadie y yo mucho menos. Yo no voy a hacer que se convierta a nadie. Yo lo único que puedo ser es un testigo de aquello que ha ocurrido en mi vida. El Espíritu Santo me ha dado poder para poder perseverar en la palabra del Señor y poder ser luz. Y que otros vean. Y por mi testimonio, dice, tú y tu casa seréis salvos. Por el testimonio, por la luz, por la unión. En eso verán que son mis discípulos, en cómo se aman los unos a los otros. Hermanos, para este año 2025, tenemos como meta, como propósito, como la visión de Dios para esta congregación, el parecernos a la iglesia primitiva. A vivir un evangelio que sea real en nuestras vidas. Aquí no necesitamos fachadas, no necesitamos aparentar lo que no somos. Lo que necesitamos es entre todos ese amor, esa unidad, fortalecernos y cubrir las carencias que tiene uno, cubrirlas otro. Y que los demás puedan ver que es la iglesia del Señor, que hay una unidad,
que hay un amor que nos mueve por encima y sobre todo de que Él, en esa comunión que la iglesia tiene, Él es el que participa de esa comunión y está en medio de nosotros. Amén. Vamos a adorar al Señor. Háganos llegar tus peticiones de oración al teléfono que hay a continuación. Toda la iglesia nos comprometemos a orar para que el Espíritu Santo te ministre en esas necesidades que estás viviendo. También nos puedes seguir ahí por las redes sociales, Iglesias Restaurados para Restaurar. Los domingos a las 11 de la mañana estaremos con nuestro culto. Que Dios te bendiga.